Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Silvio Weisbord. Silvio es sociólogo, es profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en George Washington University en Estados Unidos. Silvio, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Silvio, ¿qué entendemos o qué debería entenderse hoy por comunicación social, comunicación pública? El concepto que yo elijo es comunicación pública, en el sentido que tiene que ver con la polis, con la política, con lo público. La política en el sentido clásico, vale decir, esa esfera de acción fuera del ámbito privado. Y creo, digamos, para mí ese es el concepto más útil, más flexible para entender justamente lo que está ocurriendo cuando hablamos de varios temas, de medios, de plataformas, de la sociedad digital, y creo que ese debe ser el punto analítico. Ujú. Vos, en uno de tus últimos libros, decís que la comunicación es una postdisciplina. ¿Qué significa eso? Quiere decir, en el sentido, en primer lugar, la comunicación nunca fue una disciplina en el sentido estricto, con un canon, con un paradigma de investigación distintivo, único. De hecho, la comunicación siempre fue el punto de encuentro para varias disciplinas: psicología, sociología, estudios culturales, literatura, dependiendo del país, dependiendo del contexto. Y creo que en un momento una disciplina propia, con sus propias metodologías y canon analítico. Y todavía estamos esperando, digamos, eso creo que no ha ocurrido, por varias razones. Creo que el argumento principal es porque la comunicación, el sujeto de estudio, lo que la comunicación estudia, es un tema que va más allá de lo que pueda solamente una disciplina pretender que sea su objeto único. Y de hecho lo que vemos hoy en día, que temas de comunicación, especialmente comunicación digital, son objeto de estudios en ciencia política, en ciencias de la computación, en psicología, antropología, digamos. Creo que no hay disciplina que hoy en día no esté estudiando algún aspecto de la comunicación digital. Entonces, por eso esa noción de postdisciplina es porque el objeto de estudio mismo, lo que es la comunicación, ya sea a nivel interpersonal o a nivel público, va más allá de lo que un campo, una disciplina sola puede decir: este es mi objeto único de estudio, como si son las disciplinas clásicas, la matemática, la economía, la ciencia política, tiene un objeto de estudio que es propio de ellas. Creo que no es el caso de la comunicación. Yo no lo veo como un problema, al contrario, lo veo como una ventaja, como algo que explica la enorme riqueza de perspectivas, de estudios, de debates mismos sobre la comunicación. Ujú. Hay un desafío ahí respecto entonces de la especialización de la comunicación, ¿no? Difícil tal vez construir un perfil de especialista. Yo creo que en realidad lo que hay son muchos perfiles de especialistas y en realidad cada vez menos de generalistas. De nuevo, esto lo veo como una cosa necesaria, en el sentido que hay gente que se especializa en temas de relaciones públicas o de comunicación política o de periodismo o de comunicación en organizaciones o de comunicación interpersonal. Digamos, hay docenas de especializaciones dentro de comunicación. Y creo que esto refleja justamente que entender, trabajar, tener ideas nuevas dentro de la comunicación requiere un alto nivel de especialización, lo cual desincentiva, digamos, el pensar más generalmente la comunicación como fenómeno social. Ujú. Eh, Recientemente te referiste al tema de la libertad de expresión y sugiriendo la idea de que es necesario repensar el concepto de libertad de expresión en el contexto actual de las plataformas. ¿Cómo es eso? Es el sentido de esto. Yo creo que es, digamos, durante los últimos 2 siglos, por lo menos en Occidente, pensamos la libertad de expresión en situación de relativa, digamos, limitaciones para la expresión, justamente. Y creo que la libertad de expresión surge fundamentalmente hace 150 años como un grito de batalla frente a los intentos de diferentes actores, especialmente de los estados, de reprimir, de suprimir, de moldear una esfera de expresión pública, digamos, sin ese tipo de obstáculos. Hoy en día lo que vemos es una proliferación, una explosión, una abundancia de la expresión pública. No quiere decir que los viejos problemas hayan desaparecido, por el contrario, seguimos, digamos, viendo intentos de los estados, de gobiernos y de otros actores de restringir el espacio de lo que se dice y de lo que no se dice.
Pero eso no es suficiente. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en las plataformas digitales, es que las plataformas digitales permiten una abundancia de expresión, lo cual trae aparejado otra serie de problemas que no han sido muy estudiados o muy entendidos, justamente porque venimos de un momento de limitadas oportunidades para la expresión masiva pública. Y para mí esas son las cosas más interesantes, estos nuevos desafíos. Y déjame terminar con esto. Creo que una vieja premisa del pensamiento sobre libertad de expresión es que las malas ideas se resuelven con más expresión, que eventualmente en un mercado de ideas lo más libre posible, con las menores ataduras o censuras posibles, las buenas ideas eventualmente triunfarán por sobre las malas ideas. Y las malas ideas pueden ser ideas mentirosas, ideas injuriosas, ideas de odio. Y creo que esa premisa es lo que está en juego y lo que está, yo no diría en crisis, pero lo que debemos revisar, que no necesariamente es así, que cuando hay una abundancia de expresión, cuanto más gente pueda expresarse, que necesariamente esa dinámica conduce al triunfo, de, entre comillas, de las mejores ideas, las ideas más certeras, las ideas más humanas, las ideas más tolerantes. Creo que estamos en esa situación. Ahora, ¿cómo se gestiona la comunicación en plataformas o se plantean, digamos, a grandes rasgos, reglas en este nuevo contexto para que triunfen esas nuevas ideas? Bueno, esa es excelente pregunta. Creo, digamos, lo que no hay son normas comunes intersubjetivas entre nosotros, entre grupos, entre individuos, que es muy difícil tener comunes de cómo regular esa expresión y esa comunicación. Y lo que hacemos, por digamos, es justamente que esas normas están determinadas fundamentalmente por las empresas que son dueñas de las plataformas digitales, donde la mayor parte de ese volumen de comunicación digital ocurre. ¿Qué es lo que hay? Estas plataformas, digamos, nunca han sido renuentes a ser árbitros de la comunicación, a ejercer, digamos, lo que entendemos como criterios editoriales, en el caso del periodismo, a determinar, filtrar, a ser árbitros de la comunicación. No lo han querido hacer por diversas razones bien estudiadas y creo que se han visto forzadas, especialmente en los últimos 4 o 6 años, a tomar un rol mucho más decisivo de arbitrar esa comunicación, de decidir cuáles son expresiones, digamos, entre comillas, buenas y cuáles no. Y a partir de ahí han tomado decisiones de echar o cerrar cuentas, según las cuales estas plataformas piensan que esa expresión es nociva, es tóxica para la sociedad, que puede ir desde desinformación sobre vacunas hasta expresiones de odio. Y creo que lo han hecho por la presión pública, la presión política, no porque sea el rol donde más cómodo se sientan. Y la pregunta es que estamos en una situación en la cual un manojo de empresas en diversas partes del mundo, pero algunas tienen poder global, son las que deciden justamente eso, vale decir, según criterios de verdad, qué es información real, qué es información falsa, o qué es una expresión de odio y qué no lo es. Esto, digamos, aparece ya desde el principio, cuando las plataformas deciden, por ejemplo, qué fotografías publicar y qué no, con diferentes criterios empresariales en plataformas. Y creo que esto plantea ese desafío, que estas plataformas se han convertido en un árbitro central en determinar lo que millones, en los casos billones de personas, deciden esa expresión pública. Ujú. ¿Cómo jugó en todo esto que estamos hablando la pandemia? ¿No? Mm, ¿Tuvo, digamos, algún rol por ejemplo, lo que plantean algunos, acelerar algunos procesos, en cambiar la dirección de algún proceso, en volver hacia atrás en algún ámbito? Yo creo que en primer lugar intensifica la comunicación digital. Pasamos más tiempo haciendo lo que estamos haciendo justamente ahora que lo que hacíamos antes y no pareciera que si eventualmente volviéramos a una, entre comillas, normalidad, disminuiría notablemente el tiempo que pasamos comunicándonos a través de estas plataformas. En segundo lugar, yo creo que sí, que digamos, la intensificación de la comunicación digital lo que hace es, digamos, pone sobre el tapete justamente estos dilemas. Y lo que la pandemia hizo, digamos, ha aumentado el volumen de información que hay sobre temas determinados. Pensemos hasta hace 1 año y medio, 2 años, los temas que hablamos de hoy sobre epidemiología, vacunación, virología, pulmonología, eran cuestión de expertos fundamentalmente.
Ahora casi globalmente, digamos, todos nos hemos convertido casi en especialistas de sillón, pero digamos, lo que esto ha hecho ha aumentado una avidez, especialmente en el periodo temprano de la pandemia, sobre esta información. Y cada vez que hay mayor interés y atención, no solamente hay información, sino también desinformación. Y creo que esto, digamos, ha acelerado este proceso que veníamos hablando antes, justamente cuál es el rol que debieran tener estas plataformas en determinar qué es información certera y qué no lo es. Y usualmente esos criterios son fundamentalmente de maximizar tráfico y públicos, más que de determinar qué es verdad y qué no es verdad. Y esa justamente es la tensión que estamos viviendo ahora. Silvio, por último, ¿qué tendencias ves vos en cuanto a la investigación en comunicación? ¿Qué temas están apareciendo como novedosos en el campo de la investigación en comunicación? En tu experiencia como editor de journals en este tema, me parece que te convierte en una voz muy autorizada. ¿Y qué temas deberían, tal vez, o te gustaría a vos, que estén más presentes en esa agenda de investigación? Excelentes preguntas. A ver, déjame empezar porque yo veo que son tendencias. Una yo creo que es, hay un péndulo que va, digamos, de hace 20 años de que había un optimismo digital bastante fuerte, por diferentes razones, basado más en una esperanza que en datos, en evidencia dura. Y en los últimos años ha habido, digamos, más, yo diría, un pesimismo, no un pesimismo absoluto, digamos, sino en virtud de ciertos desarrollos, políticas de odio, por ejemplo, en Internet, campañas de desinformación. Ha habido una mirada más escéptica y en algunos casos mucho más crítica. Y creo que eventualmente el péndulo este, digamos, terminará en un medio de entender justamente cuáles son, hablando a grandes rasgos, las cosas positivas y las cosas preocupantes que tiene la sociedad digital. Y creo que lo mejor, digamos, uno apostaría 50% en el sentido de que hay cosas valiosas que la comunicación digital permite y otras, digamos, que son fenómenos distópicos, algunos nuevos, algunos que exacerban, digamos, yo te diría lo que se llama la mala madera de la humanidad. Entonces no hay sorpresas para un lado o para el otro. Y eso creo que es interesante, cómo nos comportamos nosotros en línea cada vez, digamos, tiene que ver más con eso, en el sentido de que no hay una ultranza de la expresión, porque estamos conscientes, digamos, no solamente que nuestras opiniones pueden ser criticadas, pueden ser desvaloradas, entonces hay un proceso, si querés, de autocensura, en el cual no decimos todo lo que pensamos, digamos, a pesar de tener estas oportunidades, tal como en la vida real, digamos. En la vida real no estamos diciendo todo lo que pensamos y se nos cruza. Y en las plataformas digitales, digamos, nos hemos dado cuenta que hay un momento, digamos, de autocensura suena demasiado fuerte, pero digamos, si querés, de autorregulación, más allá que tengamos oportunidades inmensas de expresión pública en gran parte del planeta. Hay lugares donde realmente eso da situación, lo que ocurre con Internet y con censura. Para mí esa es una línea interesante de investigación en múltiples direcciones. En segundo lugar, la desinformación, que obviamente ha sido, digamos, la palabra clave de los últimos 5 años, y creo que no tenemos buenas respuestas frente a eso. Yo lo que apuntaría es que la desinformación no es un fenómeno informativo, es un fenómeno político y social. Vale decir, cuáles son los actores que están detrás de diferentes tipos de desinformación, de propaganda, de mentiras, de verdades parciales, que fundamentalmente son actores políticos y comerciales. Y creo que eso es importante entenderlo. Y después, los aspectos sociales, digamos, lo que vemos es que el fact-checking, la verificación, cambiar opiniones, es mucho más difícil de lo que algunos pensaban hasta hace unos años. Para decir que la alfabetización mediática, alfabetización digital es importante, pero tiene, digamos, sus límites en convencer a gente de lo que cree está absolutamente, digamos, despegado de la realidad. Y que la gente consume información por diversas razones, no por estar puramente informado, sino por una cuestión de identidad, por una cuestión grupal, por una cuestión de reforzar sus creencias previas. Y creo que eso le pone un techo justamente a estas, entre comillas, buenas intenciones
de distribuir más información certera, verdadera, con el objetivo, con la esperanza, digamos, de corregir informaciones erradas. Yo soy un poco escéptico al respecto, especialmente si no se entiende por qué la gente se informa como se informa o se desinforma como se desinforma. Y creo que eso, digamos, es un canal interesante de investigación hacia el futuro. Silvio, muchas gracias. No, gracias a vos, José. Hablábamos con Silvio Weisbord, sociólogo, profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en George Washington University en Estados Unidos. Ya volvemos.